Muy buenas noches, amigos de Omar Niño Noticias. Esto es la reingeniería de nuestro medio de comunicación. Como ya lo vio, se lo presentamos el día de ayer. Estamos con una barra programática. Somos el primer medio de comunicación en donde hemos decidido dar ese paso y tener una barra programática en las redes sociales. Y queremos estar informando lo que está sucediendo en San Luis Potosí con verdad, con objetividad, y por eso les presento lo que se va a convertir de aquí al 2027 y muchos años más en la mesa más poderosa de análisis político de San Luis Potosí. Esto es Cruzando Líneas y me da mucho gusto presentarles a nuestro panel que nos estará acompañando todos los martes, y además tenemos un pool más completo de analistas, pero hoy le doy la bienvenida a Juan de Dios Nájera, que es un consultor y es un analista político. Juan de Dios, muchas gracias por aceptar esta invitación y listo para mostrarle a la gente lo que está pasando en la política de San Luis Potosí. Omar, muchas gracias por la oportunidad. Te felicito por este cambio en este medio de comunicación que es un soporte social y es una oportunidad de los ciudadanos para tener una línea donde expresarse. Muchas gracias. Gracias, Juan de Dios. Y presento a un crítico que yo no podría entender el periodismo y la política de quizás 5, 7, 8 años hacia acá, sin esa objetividad, sin esos números que nos presenta siempre, sin esas opiniones, y él es Lupillo González de Ciudadanos Observando. Lupillo, gracias por aceptar estar en esta mesa. No, pues al contrario, María, sabes, cuando se nos invita con todo gusto y trataremos, como tú dices, dar una opinión siempre objetiva y pues también felicitarte porque pues es un proyecto muy interesante. Gracias. Gracias, Lupilla. Y le doy la bienvenida a un exalcalde, un político de cepa que seguramente desde que estaba en el vientre de su madre pues estaba ya escuchando, oliendo, viviendo la política. Él es Javier Nava Palacios, él ya fue alcalde de San Luis Potosí, es nieto del que yo considero pues prácticamente el hombre más importante que ha dado San Luis Potosí en la política, no solamente local, sino nacional. Javier, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Omar, es un gusto y pues muy contentos de participar en un medio como el tuyo, ¿no? En donde se expresan opiniones pues críticas, objetivas, y la verdad es que para nosotros es muy importante que existan este tipo de espacios para que la gente esté enterada y agradezco también aquí a los compañeros de la mesa que seguramente habrá buenas discusiones. Eso es. La intención de esta mesa, le platico, amigo televidente, para que vaya poniendo usted su comentario. Aquí ya estamos en vivo en todas las redes sociales. La intención de esta mesa es hablar de manera plural, de manera objetiva de lo que está sucediendo en San Luis Potosí, en México y también en el mundo. Sin embargo, hoy hemos decidido entrarle a 3 temas muy importantes. El primero de ellos es la visita de Claudia Sheinbaum, prácticamente hace 10, 12 días estuvo en San Luis Potosí. Primero estuvo en la Clínica 45, después estuvo en Villa Hidalgo, y creo que esta visita tuvo muchos mensajes, y además hubo momentos de mucha incomodidad para el gobierno del estado, y creo que hoy no hubo sillazos a simple vista, pero creo que las patadas por debajo de la mesa estuvieron muy, pero muy fuertes. Y le doy la palabra pues al primero que sonrió cuando dije esto, que es Lupillo González. Lupillo, ¿cómo viste la visita de Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí? Bueno, como tú mencionas, nos quedamos ya acostumbrados a que en las anteriores situaciones había mucha confrontación, porque a lo mejor metía más la mano el gobierno del estado y se notaba una presencia fuerte del Partido Verde, como mandando una señal, ¿no? Como aquí el control es más verde. Y en esta ocasión, como que el control sí lo tuvo más la presidencia de la República, con más gente simpatizante del partido de la primer mandataria de la nación, Claudia Sheinbaum, que es morena. Inclusive comentamos antes de entrar al aire que la vestimenta cambió, ahora hasta iban de blanco. Hubo un evento más organizado, donde hubo menos presencia y menos rispidez, y que es como deben de ser los eventos, ¿no? Dejar, yo creo que esa rispidez para tiempos electorales. Tú le entiendes muy bien a la cuestión política, Javier. Te quiero preguntar, la visita de Claudia Sheinbaum fue para prácticamente no anuncia nada.
no anuncia nada, pero es una visita que se queda en el aire y que los analistas políticos, los columnistas han detectado que vino a reafirmar que Morena está fuerte en San Luis Potosí. ¿Cuál es tu percepción? Sí, yo coincido con eso, Omar. Si nos echamos un poquito para atrás podemos ver, ¿se acuerdan que hace también unas semanas la presidenta manda una carta, una especie de exhorto a su partido, a su movimiento, para establecer ciertas reglas, incluso de vinculación con otras fuerzas políticas, ¿no? Con lo que ellos llaman la Cuarta Transformación? Esto es el Verde y el Partido del Trabajo. Entonces, yo creo que viene a reafirmar eso, ¿no? Y diciendo, estas son las características de lo que tiene que venir hacia adelante. ¿Y qué es eso? Bueno, pues las reglas del juego de con quiénes van a tener esta relación de mediano y largo plazo, ¿no? A futuro, cómo van a participar en las contiendas electorales. Y algo interesante que sucedió después de la visita es que empiezan a salir de un lado y del otro diciendo, no, es que hay muy buena relación y aquí se demostró, etcétera, cuando lo vimos que no era tan así. O sea, dices, no hubo tantos sillazos y sombrerazos, pero la verdad es que hubo abucheos a Ricardo Gallardo y me parece que no está tan suave, ¿no? la relación que existe entre ellos. Pero luego salen a decir, no, todo está bien, estamos tranquilos. ¿Quién les pidió explicación? Y a explicación no pedida, pues culpabilidad manifiesta, ¿no? O cuando no te preguntan por qué está sucediendo algo, pues ¿para qué tienes que salir a decir que todo está bien? Me parece que hay una situación que no se puede esconder, esta relación pues muy tensa entre las fuerzas políticas, más cuando es el único gobierno que tiene el Partido Verde a nivel nacional, pero me parece que sí están reconfigurando sus alianzas, particularmente en San Luis, y que no todo está bien. Eso es. Juan de Dios, me llamó la atención varios temas. Punto número 1, que le gritan a Gallardo prácticamente corrupto, un grupo de personas. Segunda intervención, un hombre grita textual, Gallardo nada más le está haciendo campaña a su vieja. Incluso ahí la presidenta toma el micrófono y pide respeto para la senadora Ruth González porque se estaban refiriendo a ella, y pide continuar con el tema. Y punto número 3, se quedaron diputados que hoy están placeando por todos lados, como Juan Carlos Valladares, atrás de la valla, porque la organización la tenía el partido de la presidenta. Es la primera vez, el primer evento que sucede esto. ¿Cuál es tu lectura? Para mí es muy claro, o sea, ha habido una serie de situaciones, una división, una confrontación que hasta ese día había ganado el Verde, o sea, con la prepotencia, la altanería, con la soberbia, y que ahora viene el gobierno federal, viene Claudia y la Cuarta Transformación a decirle al Verde, se acabó, aquí las condiciones las ponemos nosotros y aquí va a ser como debe ser el interés nacional, no el interés estatal. Y siento que este es un parteaguas muy interesante, porque puede empezar a ser el declive del Verde y de la familia Gallardo en el Estado. Eso es. 2 datos, Lupillo, que te quiero compartir. Al finalizar el evento, una compañera, Anaí, se le acerca y le entrega una carta mencionándole a Claudia Sheinbaum, se la da en las manos, mencionándole que en San Luis Potosí tenemos una gran presión por parte del gobierno del Estado, algunos medios de comunicación, y le habla de una violación a la libertad de expresión. Te lo pregunto a ti porque tú has estado luchando por esto. Ahora la presidenta ya no nada más sabe que el perseguido es Omar Niño, ahora la presidenta no nada más sabe, porque lo sabe, que el Lupillo González también está siendo perseguido y su organización. Ahora es una tercera persona que incluso a mí me sorprendió que se le acercara y le entregara esta carta exigiéndole libertad de expresión en San Luis Potosí. ¿Qué crees que haya pensado la presidenta cuando recibió esa carta? No, pues simplemente entendiendo la situación que se vive. Y para no olvidar esto, yo fui, creo que uno de los primeros activistas y periodistas en San Luis Potosí que entraron al mecanismo de protección de periodistas. No ahorita, ya hace bastantes años, precisamente por un acto de represión de Ricardo Gallardo Juárez. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo en San Luis Potosí. Lamentablemente, hay muchos agravios que no se solucionan, y algo que, por ejemplo, está muy latente fue aquel terrible acto donde desaparecimos de las redes sociales cerca de
14 medios de comunicación. O sea, eso no es normal, eso no pasa nada más porque sí. O sea, hay trasfondos y que lamentablemente México es uno de los países con mayor violencia hacia quien ejerce el periodismo. Y en San Luis Potosí también lo estamos viviendo. A veces alzar la voz pues tiene muchas consecuencias, a veces denunciar, y lo estoy diciendo que no nada más, o sea, aquí se enfocaron en una denuncia de una periodista y que menciona al gobierno, pero lamentablemente lo hemos visto que esto permea en otras instituciones, lamentablemente. Y además no tienen límites, porque en este caso yo te quiero comentar que a pesar de que se le entrega esta carta a la presidenta de la República, 4 días después, si no mal recuerdo, 4 o 5 días después, sale Ricardo Gallardo en un vivo y le llama rufianes a los medios de comunicación que no publican sus mentiras en sus boletines de prensa. Me parece, Lupillo, que esto no puede seguir continuando de esta manera. Es que mira, Omar, lo que vivimos ya desde hace mucho tiempo en San Luis es que se ha pervertido tanto que ahora los políticos generan sus medios de comunicación y eso es perverso. Entonces yo destino dinero público para decir mi verdad y para calumniar y atacar a quien no esté de acuerdo conmigo. Y lo están haciendo lamentablemente todos. Y también, ¿quiénes son todos? No, o sea, estoy hablando diputados, gobierno federal, gobierno estatal, el ayuntamiento. Cualquier ayuntamiento del estado hace ya lo mismo. Crean sus medios falsos para difundir lo que ellos quieren. Y cuando hay alguien que les incomoda, lo atacan. Es decir, hay una perversión en la comunicación de todos lados. Obviamente, sí lo vemos muy marcado en el caso del gobierno, que también como que ya hay una división de medios. Los que están de un lado y los que están de otro. Y siempre, bueno, los que estamos en la libre, les va a incomodar cuando criticas a cuando criticas a esto. O sea, la tenemos peor porque molestamos a todos. Mira, claro. Omar, a mí me parece que es como un modelo, ¿no? Es un modelito que han implementado aquí. Tú puedes tener esto que sucedió en el evento de la presidenta Sheinbaum, y lo que pasa aquí es que la realidad es la que es. La realidad es la que es, esa es la que es dura, pero es la que es. Lo demás, si tú piensas que puedes modificar la realidad, pues eso es esquizofrenia. Pero ese es el modelo, es un modelo esquizofrénico. ¿Por qué? Porque no solamente es crear medios, es crear una verdad, ¿no? O sea, ellos intentan crear una realidad alternativa o esconderla. Y eso está sucediendo. Quieren crear su narrativa. Es su narrativa, pero es distinta a la realidad en muchos temas, ¿no? En el tema de seguridad, en el tema de lo que pasa en la política. Entonces te inventan que hay una extraordinaria relación con el gobierno, con los otros partidos de su coalición, etcétera, cuando estamos viendo que no es así. No solamente en San Luis, en otros lugares. Pero entonces eso me parece que es la posverdad, ¿no? Ya la narrativa del gobierno es, esto es lo que yo digo y eso es lo que es. Óigame, no, aquí están, ¿no? La información, los datos, no. Eso es. Y así se las están gastando ellos, ¿no? Como si nosotros fuéramos, parece que nos están dando a tole con el dedo permanentemente. Tú ves las cifras en materia de seguridad y dices, caray, y esto no es así, porque tienes los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahora parece que en San Luis no pasa nada, cuando se está viviendo una realidad distinta. Correcto. Para concluir este tema, Juan de Dios, ¿cuál es tu conclusión de la visita de Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí? Vino y aclaró y demostró que hay niveles. Así de fácil y así de sencillo. Este es el nivel y por aquí vamos y este es tu lugar y este es el nuestro. Lupillo. Pues como tú dices, puede ser desde una forma de interpretación, un mensaje. Yo tengo muchas dudas de lo que comenta aquí mi querido Juan de Dios, que no es tan fácil que Gallardo, por una indicación de arriba, pueda ceder el poder. O sea, va a luchar hasta el último día. Y este mensaje que comenta también Javier, de que en su partido quien quiera estar ligado a su partido tiene que aceptar ciertas limitaciones. Híjole, yo en política he visto cosas que de un día para otro cambian. Gente que dice son unos mafiosillos y al siguiente día los tiene en su mesa. O sea, yo ya no creo en los políticos. Entonces este mensaje puede ser, como tú dices, una directriz de quién va a llevar la batuta en San Luis Potosí. Puede ser, lamentablemente,
como ciudadanos nosotros quisiéramos que cuando venga la primer mandataria de la nación viniera a traer cosas más de beneficio para la sociedad y no tanto políticas. Yo coincido contigo en una cosa. Yo no creo ni nunca voy a creer en los políticos. Bien hecho. ¿Qué pasó? Y aquí hay uno, digo. Javier, tu conclusión. Sí, yo coincido también en parte en que si no es un manotazo, sí es fijar ciertas reglas del juego. Entonces, así las cosas se hacen. Me parece que la presidenta, podemos estar de acuerdo con ella o no, pero está tomando ciertas riendas, ¿no?, a nivel nacional. Me parece que ella ha sido como más tajante, más contundente en decir esto se puede, esto no se puede. Y en el caso de la política me parece que está dando ciertos mensajes. Venir a San Luis, tomar las riendas de las cosas, no dejarlas sueltas. Y las negociaciones que hay y las patadas abajo de la mesa me parece que están a la orden del día. Entonces esto creo que es pues un buen mensaje diciendo aquí no es como tú quieras, aquí si es que se dan las cosas vamos a estar negociando. Ojalá no negocie con mafiosillos. Y hacerlo muy cerca de Corcovado, ¿no? Fue un mensaje. También es importante. Bella Hidalgo, Claro. qué Bella Hidalgo. Está muy Porque cerca de Corcovado. Pero bueno, amigos de Omar Niño Noticias, vamos al siguiente tema. Es un tema en donde seguramente usted va a estar de acuerdo con nosotros. La inseguridad en San Luis Potosí. Prácticamente hemos pasado de las boyas a la inseguridad porque es tan insegura nuestra capital, es tan inseguro nuestro estado que hasta los jefes policíacos y los que nos gobiernan se andan dando con la cubeta. En este caso, quiero hacer una pregunta muy precisa a Javier Nava. Empiezo con él. Javier, la inseguridad, ¿qué responsabilidad tiene un alcalde en la seguridad pública? Te lo pregunto porque fuiste alcalde, porque estuviste en las mesas de seguridad en el más alto nivel, porque tú gobernaste una ciudad que no ha cambiado mucho desde hace algunos años que fuiste el presidente municipal. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad real de un alcalde en la seguridad? Sí, mira, hay incluso hay una responsabilidad real y formal. Formal porque la Constitución así lo establece, o sea, hay esquemas de coordinación y de vinculación que son forzosos para las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Entonces, el artículo 21 de la Constitución establece las reglas muy claras y hay una ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General, y te establecen cuáles son digamos, los mecanismos que hay para coordinarte. A mí me parece, como de dar miedo que tú veas al orden estatal y al orden municipal echándose la pelotita y discutiendo si uno tiene un plan o no. O sea, esto me parece absurdo porque a la ciudadanía no le importa en quién recaiga esa responsabilidad. Lo que le importa es que estés haciendo cosas para que no suceda, para que no se sigan cometiendo delitos, para que los índices delincuenciales disminuyan. Y aquí yo lo que veo es que entre la política, porque han politizado todo, entonces nada más están viendo a ver quién es más popular, quién tiene mejores condiciones frente al ciudadano en su narrativa, ¿no?, haciéndose ver como muy populares, y lo que estás dejando es al ciudadano en estado de indefensión. Entonces sí hay responsabilidades, por supuesto que las hay. Las mesas de coordinación, pues tú puedes estar de acuerdo o no en ellas, ¿no? Pero esa es otra historia. Tú tienes una responsabilidad legal de estar haciendo todo lo posible por tener esa relación entre los distintos órdenes de gobierno. A mí me parece que si no estás satisfecho en tu municipio con lo que está haciendo el Estado, pues deberías de acudir a la Federación y decir, oigan, ¿dónde estamos, no? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no están dándose los resultados? Pero ahí viene otra vez la narrativa. Entonces resulta que en los informes oficiales todo va bien, estamos mejor. Y eso no es verdad, ahí está. Tú ves las publicaciones en los medios y dices, oye, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no dice eso. Dice que al revés, ¿no? San Luis es un estado inseguro, San Luis es el cuarto lugar en robo a transporte, San Luis no tiene coordinación. Luego ves cómo, por ejemplo, no hay coordinación del Estado con la Federación. Resulta que las patrullas de la Guardia Civil Estatal, que compraron y son carísimas y parecen de estas de el auto increíble, pues no sirven porque no las puedes traer en las carreteras porque la Federación no te da permiso. O sea, a mí me parece que todo el mundo está jalando para su
su camino propio y no hay esa coordinación. Y es muy lamentable de veras porque el que lo padece es el ciudadano. Lupillo, tú has sido crítico específicamente de la inseguridad que está viviendo la capital de San Luis Potosí. No, de todos. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué está sucediendo con la inseguridad? ¿Le han dado manga ancha a los delincuentes? Y no estoy hablando solamente de delincuencia organizada, delincuencia común. Muchos robos, asaltos. Pues realmente no estamos seguros y estamos viendo una escalada de violencia que se puede convertir en algo imparable en los próximos meses o el próximo año. Mire, yo voy a dividir tu respuesta en dos. Primero, como ciudadano, a mí me molesta mucho ver que se estén culpando los dos niveles de gobierno de la inseguridad. ¿Quién tiene la culpa? La tienen los dos. Para mí, como ciudadanía, lo tienen los dos. Y es verdaderamente molesto verlos tratándose de culpar, de echarse la culpa, cuando al que me están afectando a mí es como ciudadanía. Yo lo que espero es que ellos dos se coordinen y nos den una solución. El problema es la cochina política. Todo tiene que ser político. Y aquí es donde quiero hacer otra pregunta, y aquí Javier, que fue alcalde, no lo puede contestar. Hubo momentos de crisis en la inseguridad. Y no quiero pensar, pero tampoco quiero ser inocente, ¿verdad?, que no jueguen roles políticos y perversos en ciertos momentos para generar esa percepción en la ciudadanía. No tienes pruebas, pero tampoco dudas. Y te lo pregunto, tú viviste un momento de mucha crisis donde apareció un grupo delincuencial que empezó a tener asaltos de alto impacto en lugares, en restaurantes, algo que no vivíamos en San Luis Potosí, y fue muy marcado en una etapa y te generaron una crisis. El día de hoy no quiero pensar lo mismo, que grupos políticos asociados con crimen organizado generen más violencia de la que ya vivimos. Contestando también la otra parte, una obligación del periodista, eso es obligatorio y creo que es mucho más allá que te lo enseñen en tu carrera, está en tu sentido común. Si a mí me llega un boletín del ayuntamiento o me llega un boletín del gobierno del estado, mi obligación, yo no soy boletinero, yo no tengo que publicar la versión de ellos. Está bien, me estás haciendo llegar tu opinión, pero yo como medio de comunicación, como periodista, voy a confrontar esas cifras, lo que dice Javier, muy fácil. El día de hoy tenemos mucha información, verifícalo y vemos cómo siempre los dos órdenes, o hasta los tres, empezando por el federal, siempre ellos tratan de darte la película que a ellos les conviene, no te presentan el panorama completo. Inclusive dicen, es que estos delitos no han crecido comparado con el 2024. Entonces, ¿para qué estás? O sea, si vamos a presentar los mismos números, presentarte que estamos igual que antes casi es un logro. Entonces, ¿para qué estás? Yo sí veo un problema de mayor crecimiento en los delitos. Pero mira, así como soy crítico, Mar, también hay algunas cosas que vale la pena rescatar, porque no me lo ha dicho la autoridad, me lo ha dicho la gente. Algo que a lo mejor se le ha reconocido por ejemplo, que ha hecho Seguridad Pública Municipal, porque me lo ha dicho la gente, es acercar más a la ciudadanía con las autoridades, que normalmente las ves muy de lejecitos, ¿no? Que vuelvas a conocer al policía de tu colonia, eso es elemental, que sepas con quién denunciar, que los vecinos se organicen. Inclusive creo que hay grupos de chat y hay algunas cosas que han sido para bien, pero cuando hay un evento de alto impacto, todo lo bueno que hayas hecho durante X tiempo, asaltos muy focalizados, te generan esa la muerte de la empresaria, ¿no? No. Es una de las últimas crisis que hemos tenido. Esta muerte que sí, pues, lamentablemente sucedió y que... De la mujer empresaria. Sí, de la mujer empresaria. Y que se echan la bolita. En ese sentido, Juan de Dios, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que estamos viviendo en inseguridad? ¿Estamos en crisis o no estamos en crisis? ¿Tenemos miedo de salir a la calle o no tenemos miedo de salir a la calle? Mira, yo siento que debemos de irnos más a lo práctico, a donde vivimos. Yo vivo por el Santuario. No hay una acera donde no haya habido un robo, y en unos de menor o de mayor cuantía. La otra, la desconfianza absoluta y total de la ciudadanía hacia las autoridades policíacas. Yo creo que fácilmente un 70% de los delitos no son denunciados o no se abre una carpeta para hacer el seguimiento. Me robó y ya no voy a lograr nada, ¿no?
o vas a las instancias donde hay que hacer la demanda y se te pide para la gasolina o se te pide para poder hacer la investigación y pues te sale más caro, ¿no? Entonces yo siento que sí hay una desconfianza de la ciudadanía, sí hay delincuencia, sí hay inseguridad, no hay coordinación entre el ayuntamiento y el gobierno del estado y que se está gastando más en situaciones que no vienen al caso y no se está dando la prioridad a lo más importante, que es la seguridad de la ciudadanía y la paz en nuestro estado. Ahora, una pregunta, y se las voy a hacer a todos. ¿Has visto patrullas en la noche? Si algún día sales por la noche. No. ¿Has visto patrullas en la noche? No, y habría que preguntar dónde están, porque inclusive arrendaron unas bastante caritas y luego las compraron, muchas que decían el sí. Pues creo que ahora son del no, porque no las vemos por ningún lado. ¿Qué pasó con esas patrullas? No, pues que nos expliquen las Pero autoridades. tú has hecho un análisis profundo. No, mira, yo me enfoqué, o nosotros como organización nos enfocamos a 42 unidades, no estuvieron enfocadas tanto a las patrullas, que eso es un tema también bien delicado. Pero recordarás cuando salieron estas patrullas del sí, que se arrendaron a una empresa. Cuando se terminó el proceso de arrendamiento, el ayuntamiento nos dijo que costaron un peso. Y creo que esa misma pregunta creo que nos la replicamos todos. ¿Dónde están? Creo que quien nos tiene que dar rápida respuesta es la autoridad. ¿Dónde quedaron esas unidades, no? Porque yo tampoco las veo. Yo un poco también abundando en lo que decía Juan de Dios. Fíjate, eso es una parte, porque son los delitos del fuero común, o sea, la delincuencia común y cotidiana. Pero ahora resulta que en el Parque Fundidores, en un parque industrial aquí en San Luis, se descubre un laboratorio de drogas sintéticas, ¿no? Produciendo como si fuera una fábrica de cualquier otro tipo de materia o producto. O sea, dices, ¿cómo es posible? ¿Tú crees que eso no lo detectan las autoridades? A ver, te voy a hacer una... O sea, me parece realmente inverosímil. Te voy a hacer una pregunta de ese tema y quiero... A ver si voy a escuchar muy feo decirte, a ver si tienes el valor de responderlo. Échalo. Pero a ver, se detectó una fábrica que todo parece indicar que además también era una cocina de fentanilo. Imagínate. 2, ¿hasta qué punto? Bueno, uno, ¿quién es el responsable? ¿La alcaldía o gobierno del estado? Mira, yo creo que hay otra vez facultades concurrentes ahí y tienes que saber, a ver, tú das, como alcaldía, das los permisos y licencias, ¿no? De funcionamiento, de construcción, etc. Y por el otro lado, no es posible que no puedas detectar que hay actividades irregulares en una zona pues, que está confinada, no es como si fuera ahí en la sierra o metida en comunidades rurales, etc. O sea, yo creo que a ver, San Luis está viviendo una situación bien compleja. Lo vimos no solamente con este tema del laboratorio de fentanilo o de drogas sintéticas. Lo vimos cuando el tema de los migrantes en Matehuala. Que lo trataron de ocultar. Que lo trataron de ocultar primero, oye, y luego pasan cosas extrañísimas, ¿no? Se denuncia que autobuses de Guanajuato estaban pasando por la ruta de la carretera 57 y tal. Y entonces hay una denuncia por parte de los familiares, etcétera, y resulta que no eran X número de personas, sino el triple. Las que van y rescatan las autoridades federales. Y no pasa nada, ¿no? Y hay un chivo expiatorio que es el alcalde de Matehuala, en donde van y supuestamente en su oficina le encuentran drogas. O sea, unas novelas que dices, ah, caray, ¿y quiénes son los verdaderos responsables? Pues ¿quién les sembró las cosas? Bueno, pero hay una red de tráfico de personas que cruza por el estado. Yo he escuchado de parte de autoridades federales y parece ser que hay colusión de las autoridades estatales en ese tipo de delito. Ahora, yo le voy a poner nombre y apellido a la productora de estas grandes películas de terror y se llama Manuela García Cázares. No tengo duda que esta fiscal que tenemos ha sido la peor fiscal que ha tenido San Luis Potosí. Le ganó a José Luis Ruiz Contreras. Porque, no, ¿y qué me dices también del anterior? Sí, José Luis Ruiz Contreras. ¿El que era el fiscal o quién? Es que lamentablemente para donde le des, hay competencia. Te estás dando cuenta que históricamente en San Luis Potosí ese ha sido uno de los terribles problemas. Yo creo que ahora, Lupillo, y perdón que me meta, me parece que se ha venido descomponiendo las cosas de manera muy acelerada, no solamente en el tema de la seguridad, en el tema de Estado de Derecho, en el tema de la procuración de justicia, en el tema de cuál es la visión del Estado que tenemos.
ya lo decíamos, lo platicábamos el otro día. Tú ves al gobernador de Guanajuato presentando al director, ¿no?, general de Google, que van a hacer una inversión de $5,000 millones o a una cifra por el estilo, y ves a este cuate de San Luis Potosí diciendo que el próximo cantante de la feria va a ser el que le negaron la visa en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿dónde estamos parados como sociedad, como Estado? Yo digo, ¿dónde están los empresarios diciendo, oye, necesitamos condiciones para la inversión, para salir adelante, para fortalecernos como Estado? Pero si piensas que es hacer fiestecitas, regalar despensas y que eso te va a sacar de la pobreza, generar condiciones de igualdad, no vamos a avanzar. Nos estamos rezagando como sociedad y como Estado, y eso tiene responsables. Y esos responsables están hoy en el gobierno, ¿no? Y no gobiernan, desgobiernan. Claro. Conclusión, Juan de Dios. Pues yo siento que quien puede dar la conclusión es la sociedad, porque sabe que lo que se diga en las altas esferas de la política no tiene nada que ver con la triste realidad. O sea, nos estamos quejando, por ejemplo, y se hizo una marcha por una distinguida dama que fue asesinada, pero diario hay muchos más que no están en esa posición económica y social y no tienen reflectores y que están cayendo diariamente, ¿no? Entonces, para mí la conclusión es que estamos mal, que no hay unidad, que hay desconfianza de la ciudadanía y que hay mucho por hacer en el ámbito de la seguridad y la paz social. Lupillo, para concluir, en seguridad, ¿los gobernantes se están poniendo una venda en los ojos? Y culpándose, tratando de evadir la responsabilidad. Así de fácil. Javier, en este tema de seguridad, ¿un alcalde y un gobernador realmente saben qué grupos delincuenciales están operando? ¿Es complicado? ¿Es la federación? ¿Cómo se tiene el control? Sí, yo creo que sí tienes información, no necesariamente la genera la autoridad municipal, pero existe esa información. Y a mí me parece que depende hasta dónde quieras involucrarte. Los delitos del fuero federal pues son una, competencia de la federación. Una autoridad municipal, y hay que decirlo, no tiene condiciones para hacerle frente a los grupos del crimen organizado, ¿no? O sea, es muy difícil para una autoridad municipal. Lo que sí creo que debe de existir es mucho mayor coordinación. A nosotros cuando estábamos en el gobierno cuestionaban y decían, es que no se coordinan. No, había 10 veces más coordinación que la que hay ahora, ¿no? Y por supuesto nosotros no agarrábamos y decíamos, no, pues es que el gobierno del Estado no hace nada. Pues te tienes que sentar a dialogar. Entiendo que ahora parece que traen estos pleitecitos entre ellos, ¿no? Porque otra vez, lo que decía también Lupillo y lo habíamos mencionado, la política se apodera un poco de este tipo de situaciones. Pero pues ya que la verdad antepongan el interés de la sociedad y dejen de estar, ¿no?, en estas guerritas, que lo único que hace es que los grupos de la delincuencia organizada se dan cuenta que esto está sucediendo y aprovechan esos espacios, porque la delincuencia organizada es mucho más organizada, ¿no?, que lo que estamos viendo en las mesas de coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Entonces sí tienes que actuar, sí sabes que están pasando cosas. Están los reportes no solamente de las autoridades mexicanas, de la inteligencia norteamericana. La DEA acaba de sacar un documento en donde está muy claro quiénes están actuando en cada estado del país, cómo se relacionan entre ellos, a qué se dedican. ¿Estados Unidos le está metiendo presión? Yo creo que eso es muy importante mencionarlo, porque independientemente de lo que quiera hacer o no el gobierno, incluso de la República, hay una presión muy grande que está dando resultados. Tú estás viendo cómo están cantando como jilgueros en Estados Unidos algunos delincuentes, ¿no? Y eso va a poner a temblar a muchas autoridades políticas, porque hay que decirlo, y yo concluyo con esto: el narcotráfico, el crimen organizado no puede funcionar como lo hace en este país a sus anchas si no hay una connivencia con autoridades y políticos en el país. Yo concluyo este tema que ahora está cantando mejor los detenidos en Estados Unidos que Julián Álvarez. Bueno, amigos de Nariño Noticias, vamos al siguiente tema. El siguiente tema es uno de los temas que vamos a estar tocando recurrentemente aquí, porque nadie les pregunta, nadie los vigila. Son 27 holgazanes que no hacen absolutamente nada. Son 27 descarados que se roban nuestro dinero,
que tienen la capacidad para sentarse en una mesa como esta. No, una mesa como esta no, porque esta es muy decente. Una mesa en donde solamente porque firmen se están dando vales de gasolina en donde un mes podrían ir desde un lado del mundo al otro, así de descarados son. Y los diputados de la actual legislatura, además de estar al servicio del gobierno, no de la sociedad, se están robando cada peso que tienen. Se están burlando de los potosinos. Y comienzo con Lupillo González, que es especialista en este tema de estar observando a cada legislatura. Y lo quiero decir, no es esta legislatura. Y le empiezo diciendo a Lupillo, Lupillo, yo estoy muy decepcionado y muy sorprendido, más que decepcionado. Porque cuando se acaba una legislatura digo, se acabó aquella del Tecmol y se acabó aquella de los payasos, ¿no? Se acabó ladrones, porque además montaban un circo y por el otro lado estaban dándole apoyos a personas muertas. Y cuando se acabó dije, no va a haber una peor que esta. Y luego la ecuación corrupta. Llegó otra, y luego la ecuación corrupta, encabezada por Guadalupe Torres, que hoy es secretario general de gobierno. Y ahora tenemos una muy parecida o quizás peor que la pasada. ¿Qué sucede con el Congreso de San Luis Potosí, Lupillo? Es que en cada legislatura, como bien tú mencionas, tiene su distinción, su estilo particular. El día de hoy ya no vivimos esos grotescos escenarios de los jueves donde era pura payasada, etc. Ahora vivimos una legislatura que ni voz tiene. O sea, es un grupo de autómatas que están realmente como simples tapetes que representan ahora sí casi de manera conjunta, de manera unánime, los mismos intereses. No hay oposición, es una legislatura verdaderamente vergonzosa y, como tú dices, traicionera. Y nada más quiero detenerme en esto. Anteriormente, estas legislaturas pasadas tenían un sueldo más o menos, para que la gente lo tenga bien claro. Cada diputado más o menos ganaba como 50,000 pesos en sueldo. Pero luego tenían una serie de apoyos legislativos, que apoyo para gestoría y quejas, que a la fracción parlamentaria, que bla, bla, bla. Y ahí me detengo. Ahí tenían 8,000 pesos para gasolina. 8,000 pesos. Sáquele usted el día de hoy cuánto usa usted realmente con 8,000 pesos. ¿A dónde podría usted viajar? Pues como dice Omar, nosotros sacamos un estudio donde tranquilamente se puede venir desde Chicago hasta Mérida, Yucatán, con ese dinerito. Bueno, los diputados, para quedarse con nosotros 40, 50,000 pesos de apoyos legislativos, agarraban una facturita de una empresa fantasma y la metían. Falsificaban firmas y le decían, le dimos tanto a Juanita Pérez, y después ibas y buscabas a Juanita Pérez y pues la señora acá se infartaba. Me decía, pues ese señor nunca lo he visto en mi vida. Y Lupillo, y era la misma y atravesaba partidos, ¿no? Sí. O sea, usaban las mismas empresas entre un mes todos. la presentaba Oscar Bautista y el siguiente Héctor Mendizábal, y así como que se la iban cubiando, ¿no? Bueno, ante tanta presión que hubo en la sociedad por los robos, por la ecuación corrupta, por todo esto, recordarás que hubo manifestaciones, etcétera. En Valles les fue como en feria una vez que quisieron que se aplaciara allá. Y como reacción de la sociedad ante esto, se les ocurrió a los diputados decir, mire, vamos a fusionar ya nuestro sueldo con todos los bonos y apoyos legislativos para ya no robar, ¿verdad? O sea, ya dénoslo todo, ¿verdad? Y ya no vamos a meter facturas de empresas fantasmas. O sea, para que te interrumpa, para que la gente lo entienda. Lo que tenían, bueno, sí voy a robar, pero ya no lo voy a comprobar. Tenían su sueldo y tenían los apoyos. Y con la presión que hubo, dijeron, entonces, este es mi sueldo y lo juntamos con los apoyos y ya es una sola tajada. Exactamente. ¿No? Y entonces, el día de hoy, para que la gente también lo sepa, esta legislatura, sí, cada diputado local gana 96,500 pesos netos. Eso es lo que ya se llevan libre de polvo y paja. 96,000 pesos. Luego llega, en la pasada legislatura, un diputado del Partido Verde, José Luis Fernández, que es conocido como el Chiquis, y el tipo se le ocurre revivir vales de gasolina extraordinarios a los 8,000 que ya tiene cada uno, porque ya se los fusionaron. Lo renació
Bueno, llega Héctor Serrano, también del Partido Verde, y le mete otra cantidad más. El día de hoy, como bien tú dices, podrían prácticamente con el dinero que agarran de gasolina aventarse desde Canadá hasta Argentina a Los Angelitos. ¿Eso es permitido? O sea, cada diputado local gana más de 3,500 pesos diarios, y aún así quieren gasolina. Y espérate, Los Angelitos cada vez que van a sesionar, esta bola de mantenidos parásitos huevones, cobran o se les paga el desayuno, Omar. O sea, claro, ni en su casa la señora les da un huevito o desayunan en un restaurante ahí cerquita de 120, de 200 pesos. Oye, aparte les dan unos desayunos. Ganan 3,500 y no pagan ni su desayuno esta bola de mantenidos. O sea, te digo que cada vez vamos peor con esta gente. Vamos peor. Y luego, todos coludidos, no hay oposición, nadie alza la voz en contra, todos están de acuerdo y luego los vemos descarados, Omar. O sea, ya ni siquiera le despistan lo vendido que está. Luego hasta piden perritos, ¿no? Yo te puse un ejemplo que una ocasión una diputada del PRI, que hoy es del Verde. ¡No! Sí, Rosa María Huerta, del PRI, de aquel tiempo de Toranzo. No, espérame, para allá voy, de tiempos de Toranzo, que normalmente pues traicionaban a la ciudadanía y las votaciones las ganaban con 3, 4 votos porque había una oposición muy fuerte. Ella, por ahí me enteré, ella hoy es regidora de Río Verde, ¿no? Y que lo dijo en una reunión de broma, que se enteró que una diputada le había vendido su voto. Y que ella dijo, ahora le está saliendo muy barato a los diputados al Congreso, porque en mis tiempos mi voto les costaba una casita en las Lomas. Dice, ahora creo que les dan un perrito. Un perrito, pero es un perrito fino. Y es una diputada del PAN. Ahí se lo dejamos. Juan de Dios, tú como consultor político, como analista político, ¿qué opinión me puedes dar de la legislatura que estamos viviendo? Yo siento que es una legislatura donde hay obediencia y se carece de inteligencia. Y es un grupo de personas que son obedientes, que no tienen, aunque tuvieran la capacidad, no tienen la manera de hacer algo por la ciudadanía. Pero saben que sean obedientes, ¿no? Al pueblo. No son obedientes al pueblo, son obedientes al gobernador. O sea, él marca las líneas. O sea, no hay una sola diputado que esté actuando con dignidad. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, hace unos días que quieren que se cierren los anexos. O sea, espérame, ¿de dónde sacaste? Están sacando ideas. Patricia Aradilla del Partido Verde, para ponerle nombre, ¿no? Están sacando propuestas que están increíblemente brutas. O sea, perdón la expresión, pero no encuentro otra, ¿no? En ese tema, por ejemplo, quien sabe de una persona que está en la drogadicción, no va y se anexa. De manera voluntaria. No, tienes que llevarla. Hay una institución aquí a un lado del Parque Tangamanga 2, Temazcali, ¿no? Y que es del gobierno del Estado. Del gobierno del Estado. Y lo han debilitado. Totalmente. Oye, y llega una persona y dice, es que traigo a mi hijo, quiero internarlo. No. Tiene que ser por su propia voluntad. O sea, eso no es inteligencia, no es capacidad. Alguien que ve en esas condiciones tienes que llevarlo a fuercita, mano. Entonces, en lugar de hacer eso, los diputados están empezando a agredir a la ciudadanía, porque está faltando inteligencia, porque está atendiendo a negociaciones y a intereses que son de otras instancias que no tienen nada que ver con la sociedad. Javier, la relación entre un alcalde, un gobernante, tú ya fuiste diputado federal, ya fuiste alcalde. ¿Cómo se dan estas negociaciones? Con estos órganos como el Congreso. Mira, a nosotros nos tocó bien complicado porque tenías no una mayoría, digamos, en el Congreso de diputados afines, digamos, al proyecto. Al revés, estaba mucho más plural, ¿no?, la conformación del Congreso del Estado. Y nos costó muchísimo trabajo porque nosotros no utilizábamos los mecanismos de dar los perritos y comprar votos, ¿no? A ver, y la neta, ¿algún día algún diputado trató de extorsionar al ayuntamiento? ¿O te puso sobre la mesa de su voto a cambio de algo? Nunca lo hicieron directamente, pero nos votaban muchas cosas en contra. O sea, lo que pasa es que nosotros funcionábamos cuando venía el tema, por ejemplo, de la ley de ingresos, que tú tienes que ir a argumentar, ¿no?, y presentar por qué necesitas mayores ingresos, por qué quieres aumentar valores catastrales, por el tema de distintos
asuntos que se ven en el Congreso y nos era muy complicado. Sí logramos muchas negociaciones, pero te voy a poner otro ejemplo. Lo que nos hicieron a nosotros del tema del juicio político, ¿no? Y la inhabilitación por 18 años. Oye, ni a Lozoya de Pemex, ¿no? Ni a Rosario Robles, que se robaron miles de millones de pesos. A nosotros por construir, y en tiempo récord, por construir un puente, ¿no? El de Rocha Cordero, porque dijeron, ¿cómo le hacemos para afectarlos? O sea, son tan viles, ¿no? Muchos de estos que están en el Congreso, en una legislatura y en la otra, que se prestan a muchas cosas que no debería de suceder en una sociedad democrática. O sea, a mí me decían, ¿no? Oye, es que lo tuvimos que hacer por presiones de ya saben quién, ¿no? Aquí en el Estado. Porque está clarísimo, les hablaba directamente para tratar pues no de convencer, sino de someter a los diputados para que tomaran ese tipo de determinaciones. Entonces, se prestan a tanto, ¿por qué? Porque no representan a la sociedad. ¿No? Yo diría, esa es una parte fundamental, representan un proyecto político. Los que se dicen de la gallardía o no sé qué cosa, pues simplemente obedecen instrucciones de quien está ahí, pero no toman en cuenta las necesidades de la sociedad y eso es gravísimo. O sea, deberías de tener un grupo de personas, lo han existido aquí desde hace mucho tiempo, ahora es mucho menos fácil encontrar a alguien. ¿Por qué? Porque se prestan a las presiones, ¿no? O sea, ya te la sabes, es o vas conmigo o estás en mi contra. Ah, no, pues voy contigo. Y si vas conmigo, pues aquí hay. Además, ¿cómo ha cambiado el nivel del Congreso, ¿no? Yo recuerdo cuando había buenos debates en tribuna, puedo recordar al Guacho, y no estoy diciendo Juan Ramiro, ¿no? Y no estoy diciendo que no fueron rateros o no fueron ladrones, no estoy diciendo eso, pero por lo menos, yo no creo que Guacho haya. No, o sea, no estoy hablando en particular, no estoy diciendo que esas legislaturas no tuvieron lo suyo y no tuvieron cosas malas, pero había un debate, se subían, presentaban iniciativas, las cruzaban, las debatían, y lamentablemente hoy ves ponerse en, pues, escuchas y el nivel que tienen es muy pobre. Oye, Carlos López, José Carmen García, el mismo Miguel Ángel Martínez Navarro, Paulino, se daban unos debates y unas entradas y además con un sarcasmo y hasta divertidos, pero fundamentando, y con agresividad. Terminando los veías abrazados y tranquilos porque su madurez llegaba mucho más allá del debate y el pleito en el Congreso. Pero eran gentes que te fundamentaban brutal, y ahora ya no ves nada, ahora se te pasa el papelito y te dice esto es lo que hay que decidir hoy, y ya lo tienen todos, sí, se somete a votación y vamos. Y voy a poner un ejemplo muy claro de cómo se ha venido degradando el Congreso del Estado. De una legislatura a otra pasó, y yo aquí siempre decimos las cosas con pruebas y con valor, con valentía. Está Rubén Guajardo Barrera. Hicimos una investigación, Lupillo, que la conoces bien también ustedes, que fue la estela de la corrupción. Rubén Guajardo se llevó por lo menos 12 millones de pesos porque tengo la investigación, porque tengo lo que la Fiscalía recabó, 12 millones de pesos que iban para obras o tendrían que ir para obras. Se los llevó en bolsitas de Liverpool. Así está en la declaración que tengo, así está en la investigación que hicimos, y Rubén Guajardo no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa, y yo le he dicho, y hay que voltear a ver a la familia, no de él, a la familia de su esposa, para que vean cómo han acrecentado su riqueza, y pasó de una legislatura a la otra, y el PAN guardó silencio, Verónica Rodríguez guardó silencio, la Fiscalía dijo que no podía hablar de esa investigación cuando se la mostramos y la tenemos en nuestras manos. Hubo un diputado que fue detenido, que fue Rolando Herbert, por esos mismos asuntos, y usted se va a sorprender de verdad si ve la carpeta de investigación, en donde sí, Rolando participó según lo que investigaron, por el que se llevó la lana fue Rubén Guajardo. Y como Rubén Guajardo le vota todo al gobernador y le tiene controlado al PAN, entonces está libre y sigue mamando del erario público en el Congreso de San Luis. Fíjate, a mí nada más para concluir, yo creo que quien tuvo en su momento en sus manos sí hacer un cambio fue Morena. Déjame te digo por qué. Porque cuando no están, cuando son oposición, tienen un lenguaje, una actitud, una postura, una forma de vida, y te dicen, cuando yo llegue a la diputación, voy a seguir con esta congruencia.
Y Morena llegó a tener una gran fuerza hace 3 legislaturas, llegó muy fuerte en su momento y todos teníamos la esperanza que hubiera sido una generación de avanzada, que hubiera acabado con muchos vicios en el Congreso del Estado. ¿Y qué pasó en la práctica? ¿Cuántos diputados en cuanto cobraron la primera quincena dijeron, Chihuahua, o sea, se les empezó a acabar? Yo me acostumbré. Sí, o sea, todo lo que ellos veían mal, cuando ya les tocó a ellos, ya no lo vieron tan mal, ¿verdad? Y entonces se perdió esa generación. Y yo creo que Morena le tiene una gran deuda a la sociedad, porque inclusive llegaron diputados por tómbolas, y esos diputados resultaron, y lo digo con pruebas, y las tengo, como dices tú, resultaron ser igualitos a los del PRIAN, a los de todos los partidos, porque veían una bolsa de dinero y se la repartían de la misma forma, metían facturas de empresas fantasmas, falsificaban firmas, se repartían el dinero de la gente. Entonces creo que esa parte de Morena pudo haber impulsado mucho. Y luego peor, el único diputado que tuvimos la legislatura pasada, como Edgardo Hernández Contreras, que era una verdadera piedrita en el zapato, perdimos una voz. Antes era 1, hoy 0. Pues ahora yo puedo concluir, antes de empezar con sus conclusiones del Congreso del Estado. Yo siempre he dicho que uno de los diputados más representativos de Morena es Cuautli Vadillo. ¿Y de qué lado está? No, nada más te voy a decir que Cuautli Vadillo es la copia más barata de Ricardo Gallardo. Y decir eso es porque se ve en el espejo y le debe de dar pena al pobre hombre. Conclusiones. No, yo siento que somos una sociedad que está muy pasiva, que está muy dormida, que estamos viendo que parece broma que una legislatura está mala, otra está peor, unos robaron, los otros robaron, y como sociedad nos estamos quedando callados. Siento que es momento de que poco a poco la ciudadanía empiece a despertar. Lupillo. Muy parecido a lo que dice mi querido Juan de Dios, creo que esta clase de políticos están ahí por gran culpa de la sociedad y nos debe de doler aceptarlo, pero ¿cuántos no han vendido el voto para tener esos malvivientes ahí? Creo que como sociedad tenemos que ser más exigentes, porque muchas veces decimos, es que el ciudadano tiene el gobierno que se merece. Híjole, pues hay que hacer un análisis, porque entonces esto está terrible. No, yo creo que yo no me merezco No, por eso te digo, que es una frase que se dice. ¿Cuánta gente no ha colaborado para que esa frase tenga cierta validez, Javier. Sí, partamos de la base que la política se ha pues pervertido muchísimo y corrompido al máximo. O sea, tú no puedes tener este tipo de representantes que no obedecen a nadie más que a figuras políticas que son los que los están manejando para tomar esas decisiones en favor de ellos mismos. Y eso, bueno, tú puedes comprender, digamos, ¿no?, que el gobierno y sus aliados, pues, más o menos se sumen a proyectos, ¿no?, que encabeza a alguien. Pero la oposición, ¿dónde está la oposición en San Luis Potosí? No existe. ¿Dónde está la oposición en el país? O sea, eso es lo que es realmente relevante para el análisis, porque no están haciendo absolutamente nada. Tú no puedes permitir que un gobierno corrupto como este siga haciendo todo lo que quiere y no haya una sola repercusión, que una precandidata o candidata ya esté a sus anchas recorriendo el estado, violentando la normatividad electoral y nadie le diga nada. No, porque, a ver, estás violando las reglas, hay reglas del juego. Entonces, cuando no tienes esos contrapesos, todo está mal, ¿no? Y tienes del lado del gobierno, digamos, de la gallardía o esta cosa, tienes a puras ligas infantiles. Perdón, estamos en esto, yo no conozco a uno solo de ellos. Y eso no quiere decir nada, pues yo digo, no es que yo sea nadie para decir, yo no los ubico, pero sus trayectorias hablan por sí mismas. Tú ves los funcionarios del gobierno del Estado, es atroz el nivel que tienen. Entonces, me parece que otra vez hemos perdido muchísimo como sociedad, no nos representan. Y yo diría, la oposición, ¿qué está haciendo? Morena debería de en algún momento también decir, oye, lo que estás haciendo me parece terrorífico. Pero el tema de la con castración ellos química, ¿no? El tema de todo el latrocinio que están llevando a cabo. Estos cuates es el gobierno de los peores. No hay una sola obra en donde no haya una estela gigantesca de corrupción. Están haciendo obras que ni siquiera han terminado las licitaciones. Se les caen los puentes porque se llevan el moche del 50%.
que dices, esto es terrible, ¿no? Estábamos acostumbrados a esos gallardistas de robarse pues, el 20. Ahora resulta, ya, pues sí, porque ese es el sello de la casa. Pero ahora se les caen las obras, no solamente esa, en el circuito, en el Rocha Cordero, la primera que hicieron allá por atrás del Hospital del Niño y la Mujer, también se les hundió el puente. O sea, es un desastre por donde lo veas, ¿no? Pero cuando tienes a la corrupción como el sello de la casa, pues entonces todo lo demás ya, ¿no? Está perdido. Juan Miguel, muchas gracias. Lupillo, muchas gracias. Javier, gracias. muchas Claro, gracias. Esto es Cruzando Líneas. Nos va a ver todos los martes tocando los temas más importantes que hay en San Luis Potosí. Esta es una mesa objetiva, esta es una mesa en donde vamos a decir la verdad. Le duela a quien le duela, aunque nos llamen rufianes. Que tenga usted muy buena noche. Hasta la próxima.